maravilloso día que nos da el Señor. Este, Aquí estamos porque es el día del Señor, es el día que hemos puesto nosotros para no estar en nuestras pijamas en la casa, sino tomar una pausa de lo que está pasando alrededor de nosotros y venir juntos a congregarnos en el Señor. Y qué bonito, ¿verdad?, que podemos estar juntos aquí esta mañana hermosa. Este texto, el que continuamos ahora, es el libro de Primera de Corintios. Estamos viendo este libro. Este texto esta mañana se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 al 5. En el capítulo 2, versículos 1 al 5. Este es un texto muy importante para mí y para mi vida. Le doy gracias a Dios por darme esta palabra a mí en un tiempo que estaba yo en duda en mi vida. Sí, uh, traía el evangelio de joven, ¿verdad? Pero el llamado que Dios me llamó a seguirlo, el llamado de Dios que te da a ti para seguirlo, no hablo de pastor, no hablo de líder, hablo de un hombre una persona como cada uno de los que claman a Cristo, que hemos sido llamados a seguir a Cristo. Y este texto, en ese tiempo entendí yo dónde estaba mi confianza. Mi confianza muchas veces de joven, cuando yo tenía 14, 15 años para adelante, mi confianza estaba en mí mismo, en mis habilidades, siendo un joven, ¿verdad? Mi confianza sí estaba en la palabra, pero no entendía yo, ¿verdad?, que la confianza toda está en Dios, en su mensaje. Él es el que hace las cosas. Yo pensaba que yo le tenía que ayudar a Dios. Ese fue mi comienzo. Pero yo sé, llegando ya a mis 21, 22, 23 en ese tiempo, no que no fui llamado antes, pero comencé a entender lo que es seguir a Cristo. Comencé a entender, en madurar en el llamado de seguir a Cristo, nada de pastor o de líder, sino la responsabilidad de ir a de predicar el Evangelio, ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles a absorber todas las cosas que yo les he dicho, ¿verdad?, lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es el llamado de cada uno que se llama cristiano. Cristiano es un cristiano chiquito, un Cristo chiquito, que seguimos a Él. Eso es lo que es ser cristiano. Entonces cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de responder al llamado de seguir a Cristo. Unos vamos a tener unas 2, 3 personas alrededor de nosotros, otros vamos a tener miles de personas. No importa, el llamado es igual. Aunque va Pablo a hablar más del pastor, el predicador, el líder, Pablo generalmente nos está llamando a cada uno de nosotros que ha tomado ese llamado, el llamado de seguirlo a Cristo, considerar el costo de lo que nos va a costar seguir a Cristo. Y yo sé que es algo que este texto a mí cambiado, y es especial porque especialmente cuando tomé el llamado, acepté el llamado de que, aunque no puedo resistir la voluntad de Dios, me rindí y acepté el llamado de ser pastor. Y esta es la fundación que traigo desde el momento que llegué a esta iglesia. Es lo que trato de sentarme en mi fundación, en mi ministerio, y es lo que ha enseñado a los que ha discipulado en sus vidas para aquellos que predican la palabra de Dios. Es algo bien importante para mí, este texto que vamos a ver esta mañana. Yo fui criado en una iglesia independiente, fundamental, lo que sea que eso quiera decir. Fundamental, independiente, ya no sé ni qué quiere decir eso. Pero no leíamos muchos libros, era una selección de libros que teníamos, pero fui impactado yo por el predicador bautista llamado Charles Spurgeon, por eso lo menciono. Él fue el que me abrió los ojos saliendo de independiente bautista fundamental.
fue el primer libro que leí que me quedé yo anonadado, que este hombre toma una palabra de la Biblia y hace un libro, escribe un libro de una palabra de la Biblia. Y fue algo para mí impactante porque yo buscaba y tenía preguntas y él se sentaba en esto, Cristo y él crucificado. Cristo y él crucificado. Y anteriormente, después comencé a ver a los Jonathan Edwards, comencé a ver a los diferentes grandes también que hablaban de eso, pero Charles Spurgeon fue el que me guió y el Espíritu Santo me dio el conocimiento de lo que estaba hablando Pablo, y por eso este texto es bien importante en la vida y en el ministerio mío, y debe de ser en el ministerio de cada uno de nosotros. Yo no sabía que Charles Spurgeon era un hombre educado, no sabía que él no necesariamente fue a la universidad, era un hombre muy inteligente, pero obviamente cuando primero lo vi pensé que su inteligencia y su poder estaba en otro nivel, pero cuando comencé a ver su vida, me comencé a dar cuenta que no era lo que yo pensaba, y es uno de los hombres que puede llenar una biblioteca pequeña de tantos libros que escribió, y no fue a universidades ni nada de eso. Incluso él tiene una universidad que sigue todavía, no es igual como él cuando él estaba, pero obviamente ahí está. Entonces te comienzas a dar cuenta, ¿verdad?, que pues yo pensaba que él era un hombre educado, XX, ¿verdad?, y Dios lo usó. Y fue impactante para mí porque cuando yo llego a ser pastor, especialmente cuando me meto en liderazgo, ¿verdad?, pero también el ser pastor, el llamado ese, tenía que yo estar bien fundado en cómo iba a ser mi ministerio, qué iba a predicar, qué iba a ser mi ministerio. La Trinidad es algo bien importante en el Evangelio. La Trinidad es algo que me ha dado confianza en el Evangelio. Esa es algo que vamos a ver aquí. Pablo va a ver esa Trinidad en el Evangelio del que él predica. Y esta mañana quiero compartir con ustedes estos textos, estos versículos del 1 al 5. Aquí vemos en Corintios que había muchos diferentes problemas espirituales que estaban pasando en la iglesia de Corintios, y vimos el domingo pasado, el versículo 26 al 31, vimos que Pablo nos recuerda que los miembros de la iglesia, en los ojos del mundo, somos estimados como locura, como débiles, ¿verdad? Usa la palabra como idiota, ¿verdad? Somos mensos, no sé si esa es la palabra, pero insensatos. Y Pablo les recuerda eso, les dice, mira, no muchos son sabios de ustedes, no muchos son poderosos, no muchos nacieron de una familia noble, sino Dios escogió a los que eran cualquiera, a los que no eran nadie, para traer salvación. Entonces la iglesia, el mensaje de la iglesia y los miembros de la iglesia son débiles. Aquí vimos anteriormente que el mensaje era visto como locura, como débil. Los miembros, vimos la semana pasada, son locura, son débiles, debiluchillos, ¿verdad? Y ahora Pablo nos va a cortar o matar el orgullo más, porque ahora dice también los líderes, los pastores y los predicadores son débiles y son locura, son insensatos. Entonces aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que la iglesia, el mensaje, los miembros y los líderes no tienen nada de qué jactarse. Dios es el que salva, es el trabajo de Dios, no el trabajo del hombre. Y Dios trabaja en un mensaje débil, trabaja en un predicador débil, trabaja en una iglesia de miembros débiles, y trabaja el mensaje débil a corazones débiles y salva pecadores para sí mismo con ese mensaje, con ese instrumento. Un instrumento débil, insensato, Dios lo usa y salva a su gente. Pablo aquí comienza a matar el orgullo, ¿verdad? Nos da otra verdad que debe de matar el orgullo y que se ve en este pasaje que tenemos. El ministerio de la iglesia es débil y insensato.
El mensaje de los miembros y el mensaje del ministerio, no tenemos nada en que jactarnos nosotros y menos los líderes. No hay jactancia en Pablo, en Apolos, en Pedro, en su favorito pastor, en su favorito pastor del internet que los gusta escuchar, su favorito pastor del libro, sus favoritos. No hay nada en que jactarse, porque el ministerio que Dios usa y que Dios usa para bendecir, para salvar a la gente, Pablo nos va a enseñar que es débil y insensato. Débil y insensato. La bendición de Dios no viene del poder por el talento del orador. No viene por el talento porque tú tienes en tu sangre o en tu linaje pastores o creyentes, o porque eres de un linaje grande, una personalidad grande, un líder grande, tienes talentos grandes. Pero el Evangelio mismo es ungido por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere que nosotros entiendamos que nuestra confianza tiene que descansar en algo más que en los miembros, el ministerio y los líderes. Vemos la doctrina de la Trinidad que moldeó el ministerio de Pablo en la manera en que pensaba, en la manera que hacía ministerio y en la manera en la que predicaba él. Nuestro texto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de ¿qué? Sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras presuas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana, Señor, que extendas tu gracia y tu misericordia como lo has hecho, pero que nos ilumines nuestros ojos para verla, alcanzarla. Señor, que tu palabra sea la que se predique, Señor, que abras nuestros corazones a esta cruz, Señor, este mensaje que nos trae tu palabra, Señor. Que todo te honre a ti, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hay muy pocos pasajes en el Nuevo Testamento que habla de la vida de Pablo. Es como una autobiografía. Y Pablo nos enseña aquí que él es bien honesto con quién es. Él está bien confiado en Dios, que él puede ser bien honesto en quién es él. ¿Dónde está su confianza? Él entiende eso. Aquí en el versículo 3 nos enseña que no era un hombre de mucha impresión, no era un hombre con mucha ministerio impresionante. No tenía ministerio impresionante, no era un hombre impresionante también. No tenía una aura de grandeza. Hay veces que vemos a gente que tiene esa aura, ¿verdad? O sea, se mira like, wow, esta persona va a hacer algo, tiene una presencia. Este hombre no tenía nada de eso, no tenía una personalidad tampoco muy bonita, no era una celebridad con mucho glamour, ¿verdad? Mucha chispa, mucha estrella. Al contrario, no podías distinguir a Pablo de la segunda persona que estaba enseguida, se miraba igual, no los distinguías a ellos. Entonces Pablo describe su ministerio y nos enseña que las expectaciones que la gente de Corinto tenía de aquellos oradores, aquellos que venían y hablaban públicamente en el antiguo tiempo aquí de Corintios, no estaba en la cultura de lo que la gente esperaba. Y incluso yo pienso que no está en la cultura de nosotros hoy.
cuando vemos y leemos la descripción de Pablo aquí en el versículo 3 y de su propio ministerio, no llega a sorpresa para nosotros que ni nosotros mismos en América, iglesias de América, lo invitarían a hablar. Queremos gente que tiene carisma, gente que tiene una presencia, que saben hablar bonito, que te atraen, que llenan asientos. Es sorprendente para mí que mucha gente menciona a Pablo. Es la persona más mencionada, pero es la persona menos que siguen la manera en que predicaba. Lo citan y hablan de Pablo, pero no muchos siguen su manera de predicar la palabra. Y la gente aquí en Corintios, había mucha gente que no estaban impresionados con Pablo. Y quizás, hermanos, si vemos ahora en día, igual en ese día, no muchos lo invitaríamos a nuestras iglesias ahora. Él no era una persona social, no era una persona así recio, no era una persona atractiva, era bajo, peloncito, calvo, llenito. Su predicación no era así muy, ¿cómo se dice? Limpia, polished, ¿verdad? No tenía ese talento así de educación que ellos tenían, o de manera de hacer, porque era un hombre educado, pero no era así que tenía 7 puntos con los que quiero hablar ahora, ¿verdad? Siempre los bautistas tenemos como 4 puntos. Una persona que predicaba fuerte en la manera de que exponía la palabra de Dios. No era una persona propia en hablar. Y cuando llegó aquí a Corintios, dice la palabra de Dios, dice que cuando llega a Corintios, dice, estuve con nosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Con debilidad y mucho temblor y temor. Llega ahí débil, su salud estaba por puertas, estaba todo temblando y temoroso, como un chihuahua viejito así temblando ya, perrito así mojado, temblando con mucho temor, nervioso. Y si te pones a pensar, pues, hermanos, todo lo que le había pasado antes de llegar aquí a esta iglesia. Acuérdense en que había una multitud de gente que trató de apiedrarlo, lo apiedraron. Había gente que lo pusieron en prisiones. Y pues él está aquí describiendo que tenía temor y temblor. Si se acuerdan ustedes antes de llegar aquí y en la presencia, antes de llegar a la iglesia de Corintios, lo que le pasó a él, si vemos en Hechos capítulo 14, vimos que llegó ahí una multitud y lo quiso apedrar. Y luego se fue al siguiente pueblo y lo alcanzaron. Y dice la palabra de Dios ahí que lo apiedraron y lo dejaron por muerto. Y lo agarraron y lo arrastraron a la puerta del pueblo enfrente. La puerta del pueblo enfrente. De otra manera lo dejaron por muerto porque cuando lo vieron lo apiedraron para matarlo. Y lo dejaron en una coma que pensaban que estaba muerto. Se levanta de eso. En Hechos capítulo 16 va a Filipenses ahí. Y ahí llega él y predica y causa otro alboroto. Y ahí Silas, ¿verdad? Silas y él son golpeados y son metidos a la cárcel. Llega a Tesalonicenses allí y la misma cosa pasa, pero se escapa porque llegan a la casa de, aquí este nombre me confunde, Jason, ¿es Santiago? Jasón. Hubiera nomás leídolo en español así, Jasón. Jasón, llega a la casa de Jasón y ¿qué pasa? Ahí se queda 3-4 semanas, hace un alboroto, gente viene al Cristo, vienen por él, escapa, agarran a Jasón, donde se estaban quedando ahí ellos, y a él lo golpean, comienzan a quemar casas, comienzan a golpear a la gente. Entonces después va Pablo otra vez y predica y más alborotos y a correr.
Todo el tiempo que Pablo predicaba, que estaba predicando él, en el capítulo 18 de Hechos, nos dice en el pasaje que lo dejó, como lo que nos está diciendo ahorita, lo dejó nervioso y temeroso. Imagínate que cada vez que predicaba la palabra, gente se salvaba maravillosamente, pero también había alborotos y gente golpeada y hasta mataban a gente todo el tiempo. Imagínate, no querían ni predicar porque no nomás le hacían daño a él, pero le hacían daño a gente se moría, gente eran heridos, gente perdía casas, perdía sus trabajos, se causaba mucho problema. Llega ahí con temor y temblor, y Pablo está admitiendo que pues no es una figura impresionante, y que les llega ahí a la iglesia de Corintios. ¿Por qué escuchar a este hombre? ¿Por qué valorar su ministerio? Y la pregunta más grande es, ¿por qué buscar imitar al ministerio de Pablo? Y Pablo nos da la respuesta en 3 partes aquí en estos versículos. Y la primera parte la vemos en el versículo 1 y 2. Pablo habla primero de su mensaje. Y Pablo siempre escribe en negativa positiva. O sea, siempre te da lo negativo y luego lo positivo. Y eso lo vemos en sus cartas. Y igualmente nosotros predicamos el evangelio. No podemos dar las buenas noticias sin primero darte las malas noticias. No vas a apreciar las malas noticias si primero no sabes las buenas. Si primero no vas a apreciar las buenas noticias si primero no sabes las malas noticias. Por eso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vino y dijo arrepentirse, ¿verdad? El reino de los cielos está aquí, arrepiéntete. No vino y dijo Dios es amor, no, primero, tienes un problema grave, arrepiéntete, es urgente, has pecado contra el Dios verdadero, eres su enemigo, arrepiéntete. Y luego puedes entender el amor de Dios. Entonces, así Pablo comienza primero y va a tener ese patrón en estos versículos, pero en el versículo 1 ahí nos enseña lo negativo, ¿verdad? Nos enseña lo negativo, dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nos enseña ahí que él no vino aquí con los trucos de oradores, ¿verdad? Las maneras de poder traer atención para sí mismo, para su mensaje suavecito y poder traerlos y traer su atención con trucos de los oradores de su tiempo. No tuvo intención de tratar de manipular a la gente y usar sus emociones. No trató de traer una manera de hablar sofisticada, excelente, como dice, con excelencia, educación. No trajo acá palabras acá a tratar de oírse muy sofisticado. Él no tenía interés en hacer un paquetito de azuquita, ponerle azúcar a las cosas, como estaban impuestos o preferían la gente de Corintios. Él no viene a hacerle cosquillas a los oídos, ¿verdad? No viene a rascarle los oídos a aquellos que tienen cosquillas o que tienen comezón en los oídos. No vino a darte cosquillas en el oído. Y Pablo habla de eso después a Timoteo, ¿verdad? Pero no vino a rascar los oídos de la gente, ¿verdad? Que tienen comezón. Nuestra cultura hoy en día está igual, ¿verdad? En la cultura de ellos es igual que ahora. En la cultura de ellos llegaban maestros que iban de lugar a lugar, región a región, oradores entreteniendo con la manera en que hablaban, venían a dar lecturas en los clubes sociales, en los auditorios. Y lo vemos ahora, venimos aquí y pues vienen grandes gentes a hablar de Dios y lecturas y todo, ¿verdad? Y esto era algo que la gente valoraba mucho y buscaba mucho, todos querían hacer así. Y ahora lo que vemos en las iglesias en América es de que todos estamos buscando esos libros de esas gentes exitosas que atraen a la gente.
queremos hablar como ellos para que se oiga bonito y, mira, oí este predicar y se oye, o cómo predicó y tratas de usar lo mismo para atraer a la gente. Buscas ese tipo de gente. Pablo no quería nada con eso. Pablo nos dice aquí que estudió duro, hermanos, bastante, para asegurar que no se vaya a confundir la gente con un mensaje que es vacío, elegante para la cultura. Dijo, no, quiero estudiar fuertemente, quiero estudiar para asegurarme que no vayas a confundir mi mensaje con los mensajes que traen, que son elegantes a la cultura, pero están vacíos, sino positivamente. Dice, pues me propuse a saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Cristo y a este crucificado. Es todo lo que quise saber, eso es lo que me propuse hacer. Ahí está lo que resume el ministerio y la predicación de Pablo en este versículo. Ahí está el resumen de su ministerio, de su predicación. En este tiempo se usaba mucho, ¿verdad? El orador o el que hablaba, el predicador, él quería hacer mucho de él mismo en lugar de mucho de Dios. Y eso es lo que pasa ahora, no ha cambiado mucho eso. Pero Pablo dice que él buscaba a Cristo y a él crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 es un versículo tremendo porque, como te digo, les da el resumen de cómo Pablo completamente hacía su ministerio y su predicación, y ese debe de ser de nosotros, no nomás de los pastores, los líderes, de nosotros. Si vamos a hablar a alguien de Dios, debe de ser el objetivo, Cristo y él crucificado, no de nosotros, nomás de los líderes. Pablo era persistente en usar este patrón en su predicación y la Trinidad. Vemos que Pablo nos dice, les trae gloria a Dios sobre la cruz que es Cristo Jesús, o no puedes ver a Dios, no puedes tener paz con Dios sin Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Se nos olvida que Pablo usaba la Trinidad, es el poder del Espíritu que te va a decir. Ahí está, hermanos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que te hace ver la cruz. Sin la cruz, no importa qué tan bueno sea, no vas a ver el impacto de la cruz sin el Espíritu Santo hacer el trabajo en uno. Y es realmente lo que nos da una paz, hermanos, si de verdad vemos esta Trinidad y en el Evangelio y lo que le dio a Pablo. Por eso estaba él todo debilucho, insaludable, tembloso, pero seguía adelante porque sabía que no dependía de él, sino dependía, dice aquí en el versículo 5, en el poder de Dios, en el Espíritu y el poder de Dios. Entonces nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que tú, la persona que está escuchando o la persona que está dando el Evangelio tienen cualquier control en esto. La salvación es de Dios, hermanos. Tenemos la responsabilidad de aceptarlo o negarlo. Punto. Vamos a ser juzgados por eso. Lo entiendo, hermanos. Pero al mismo tiempo, acá donde está Dios, Él es el que causa que el Espíritu Santo abra tus ojos para poder ver la cruz del Calvario. Entonces Pablo está diciendo, y ese es cuando dejamos ir el Espíritu Santo, en veces no ponemos la cruz, ponemos a Dios y su amor, o en veces ponemos a Cristo y se nos olvida la honra es del Padre y es para el Padre y la gloria es para Él, y el Espíritu Santo lo dejamos en el closet. Pero Pablo predicaba con la Trinidad, hermanos, porque cada cosa, aunque es uno, hace lo que hace. Y ahí está el poder. Toda gloria, toda honra es para Dios. En cada ocasión que él abría su boca para predicar, era la palabra de Dios. Pablo predicaba a Cristo el crucificado, y el poder y el Espíritu de Dios daban el crecimiento. Y eso es lo que hace, esto es lo que hace predicación cristiana. Que cada mensaje, cada pasaje le diga
a la gente la urgencia que necesitan oír que Cristo fue crucificado para ti. Esa es la urgencia, eso es lo que debe venir el mensaje, que en la cruz hay perdón por el pecador culpable. En la cruz de Cristo puedes hallar perdón para el pecador culpable. En la cruz y Cristo crucificado hay reconciliación con el Dios vivo, hay paz con Dios. En la cruz y Cristo crucificado hay esperanza en la que somos adoptados en la familia y de la fe de la casa de Dios. En la cruz y la cruz crucificada, hermanos, hay miles de bendiciones, promesas, hermanos, que están ahí para ti gratis por la cruz y la cruz crucificada. Y Pablo constantemente tenía este mensaje. Pablo va a confrontar muchos problemas, muchas preguntas que la gente tenía, que íbamos a ver en 1 Corintios, 2 Corintios, está tremendo. Va a contestar las preguntas de matrimonio, de que los cristianos iban y se demandaban uno al otro, de sexo, intimidad, de muchas diferentes cosas prácticas que son reales. Y él va a contestar esas preguntas y confrontar esos problemas. Pero aún así, la solución, vamos a ver, en cada cosa que esté hablando va a ser igual: la cruz, el evangelio, la gracia de Dios, las buenas nuevas de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho para los pecadores. Pablo constantemente en cada mensaje, en cada tema, apunta nuestra atención a Cristo y a Él crucificado. Tengo consejería durante la semana. Aquí me veo diferente gente. Ahorita tengo jóvenes que estoy viendo cada semana, pastor cada semana. Y lo que he notado es de que hay gente que la primera sesión ya no vienen, hay gente que para la tercera se van. Porque realmente, hermanos, yo no soy un psiquiatra. No soy psiquiatra. Yo no estoy aquí para ponerte ahí en el sofacito y te sientes y te diga, pues tu problema es que tu papá nunca estuvo ahí, o tu mamá no estuvo ahí, o no estoy ahí para enseñarte que pues no es tu culpa. Vamos a hallar quién tiene la culpa. No soy psiquiatra para ir a decirte, ay, es que papi y mami no estaban ahí o no te dieron atención, es que no estoy ahí para apapacharte. No soy psiquiatra. Yo estoy ahí para darte la única esperanza, y ese es Cristo y Él crucificado. Entonces, si quieres un psiquiatra que te apapachen, ve a otra parte. Pero la misma solución que es para mí en mi matrimonio, cuando mi matrimonio anda, bueno, porque yo me porté mal, no le voy a echar la culpa a mis papás. Cuando hay problemas, que sí hay, en el matrimonio, mi solución es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la cruz me humilla, me mata el orgullo para enseñarme de que yo no soy nadie, y cuando tengo problemas con mi esposa, yo me exalto porque las cosas no van como yo quiero, porque no controlo la situación, porque es y el otro, y por qué yo, y por qué yo, y por qué yo, y el evangelio y la cruz me trae para atrás a mi posición. La solución: humildad y paz y gozo, y puedo otra vez, aún vez, ser llevado a la tierra, la lombriz, al piojo que soy, que no me merezco, la gracia de Dios en la cruz, y ahora puedo ver a mi esposa diferente, a mis hijos, a mis circunstancias, y una vez puedo otra vez gozar a mi familia y no estar ahí todo amargado, enojado, miserable, porque las cosas no están como yo quiero. El evangelio es la solución. ¿Tienes problemas financieros? Te voy a enseñar el evangelio. ¿Tienes problemas de enfermedad? Te voy a enseñar el evangelio. ¿Tienes cualquier cosa que trae alcohol y mi matrimonio? La misma solución para alcohólico o drogadicto es la misma solución para aquel orgulloso mentiroso: la cruz, el evangelio de Cristo Jesús. Por eso, muchas veces, mi consejería
¿verdad? Llega gente de afuera y entran aquí y pues ustedes ya están impuestos, ¿verdad? Pero ojalá que no estén endurecidos y impuestos, de que la palabra ya están impuestos de tanto que ya no les funciona, ¿verdad? Eso no es lo que quiero que pase, pero puede pasar, eso pasa siempre. Pero viene gente, arréglame a mi hijo, arréglame a mi hija, arréglame a mi esposa, arréglame, y comienza el ministerio allá afuera, ¿verdad? Para traerlos acá. Yo no ando evangelizando, ando haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero cuando les das la solución, pues no les gusta. ¿Por qué? Porque es la misma solución. Eso no es lo que quieren oír a una medicina o una pastilla mágica que pueda hacerle así, hablarles y mira, no, sí, está. Lo que pasa con eso es todo lo que pasa es te levanta tu autoestima y luego viene alguien y te rompe el globo y otra vez estás para abajo, y luego te levanta la autoestima y te rompen el globo. Pero en la fundación de Cristo y el crucificado, hermanos, nuestra confianza está en otra cosa, no en nosotros. Está en el Dios vivo que nunca cambia, que es fiel, que está en control de toda tu situación. Amén. Pero aquí vemos que Pablo va a dar esa misma consejo. Esto es lo que marca predicación fiel o un ministerio fiel. Esto es, yo no veo, cuando veo un ministerio, porque si ves el mío, puede venir gente aquí, puede venir la gente y dice, pastor, tu ministerio está medio débil, le faltan gentes en la banca. Pero no se mide con cuánta gente hay en la banca, no se mide si tienes 3 personas o 1,000 personas o 10,000 personas. Se mide de la marca, es de la fidelidad, es aquí está, predicar Cristo y el crucificado. Ahí puedes ver si hay predicación fiel, ministerio fiel, porque lo que más necesitan nuestras almas desesperadamente es a Cristo y a Él crucificado. Y si algo deben de demandar a la congregación en el día del Señor de este púlpito es el mensaje de la palabra de Dios que apunte a Cristo, el Hijo de Dios, crucificado por pecadores. Eso debe de ser el mensaje. Necesita estar enfocado en Cristo. Los ha enseñado y ha entrenado a cada uno de ustedes de cómo llamar a uno. Yo espero que Dios me dé 50 años en este ministerio aquí. Pero si son los años que sean, la congregación debe de saber cómo llamar a un predicador fiel. Hermanos, cuando comencé aquí yo, si pueden irse en una cápsula o en una máquina de tiempo que te lleva para atrás, unos que han estado conmigo un poquito más que otros, si han visto el cambio en mi predicación, ¿verdad? Que Dios, estudias más, conoces más, ¿verdad? Si ha cambiado mi manera de presentar con el tiempo, cambia, ¿verdad? Quiero ser mejor en lo que hago. Pero si tú te vas a una cápsula de tiempo y regresas aquí hace 13 años y mi predicación, a lo mejor vas a decir, ay, estabas peor que ahorita. Si ahorita estás así, ahora más antes estabas peor. Pero por gracia de Dios y por este entendimiento que Dios me dio, no en mí, hubieras oído el mismo mensaje de la cruz que estás oyendo esta mañana. No cambia. Podemos mejorarnos, educarnos, pero no importa eso si acaso no está apuntando la palabra a Cristo y al crucificado. Y ese es lo que buscamos nosotros. Pablo en el capítulo 3 y 4 dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y del ¿qué? Poder.
Pablo habla de su metodología, es un método, ese es su método. No traer algo de elegancia, no traer algo acá que me oigo acá, algo fuerte, no, o sea, predica la palabra de Dios fielmente y espera en el poder del Espíritu de Dios. Que Él haga eso. Dice, yo era débil, con temor y temblor, y mi hablar, mi palabra, mi mensaje, no eran palabras sabias, educadas. Y esto es para todos, hermanos. Si tú estás compartiendo con alguien, o un predicador, o alguien que tiene un estudio pequeño, o alguien, si tú estás compartiendo como debes de hacerlo, seguidor, esto debe de ser para todos nosotros, esta palabra. Nuestra confianza no descansa en el poder de nuestro razonamiento, de nuestra retórica, de nuestro talento. Nuestra confianza tiene que venir de otra parte, hermanos, no viene de nosotros mismos. Y Pablo nos está recordando y les está diciendo a la iglesia de Corintios, oye, acuérdate de tu conversión, Corintios, iglesia. ¿No te acuerdas de tu conversión? Esta iglesia fue plantada y el ministerio asombroso que estaba pasando ahí fue actualizado por un hombre que era bajo, pelón, no era muy parecido, con temor, temblor, débil, no tenía las marcas de la cultura, los trucos, sofisticado en su hablar para nada. Esta cosa Dios la usó para convertir a ustedes todos. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan lo que te salvó a ti? La persona que menos esperabas. Así es como convirtió a Corintios. Dios usó a un hombre que era medio curioso, débil, un rabino judío que plantó esta iglesia asombrosa en un lugar hostil en los antiguos tiempos de Corintio. El versículo 4 nos dice, ¿cómo es que cambió? ¿Cómo es que hubo cambio? Cuando tú quieres y esperas cambio, tienes un familiar, a un cónyuge, a un hijo, no sé, lo que sea que debemos de estar orando para traer, ¿qué es la métoda que estás usando? Y aquí Pablo nos dice, aquí está mi métoda, el Espíritu de Dios. Predica la palabra, Cristo crucificado, y deja que el Espíritu trabaje. Dios es el que cambia, el Espíritu Santo es el que cambia, no tú. No tú. Demostración del Espíritu y del poder. Pablo abría su palabra, Pablo exponía la Biblia, aplicaba las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo crucificado en la mente y en el corazón de la gente, y luego venía Dios con el Espíritu Santo y tomaba ese débil mensaje, esa débil persona débil, y lo traía y ponía ahí Dios su poder con su Espíritu y cambiaba almas, cambiaba corazones. De una lengua débil y temblorosa, de una boca de un hombre que estaba declinando su salud gravemente, Dios lo hizo un instrumento de su irresistible gracia para cambiar a los corazones que oían su palabra. Venía con un poder que cambiaba para siempre, que era Cristo, que era el Espíritu de Dios. Pablo, el fin no fue el que cambiaba a la gente, sino Dios por el Espíritu Santo y su gran poder. Voy a acabar con esto, el versículo 5 es lo que nos quiera, pero voy a tratar de darles un testimonio de la historia de este hombre Charles Spurgeon con el que hablé. Esa conversión para mí es bien impresionante. La de Pablo es también, pero esta es bien impresionante para mí, más todavía aún que Pablo se me hace, porque Cristo fue el que le evangelizó a Pablo y no tuvo él abre el vendí ahí, ¿no? Tuvo que cambiar porque tuvo que aceptarlo, porque tuvo que aceptarlo. Este hombre, Charles Spurgeon, escribe en su bibliografía que cuando era un hombre joven él buscaba lo que era la verdad.
Y un domingo en la mañana, en el medio de una gran tempestad de nieve, muy mala, una tormenta de nieve muy mala, él iba a una iglesia, pero como vino esa tormenta, fue forzado a llegar a una iglesita chiquita y fea. Una iglesia ahí. No llegó ahí a donde él iba, sino la tormenta lo forzó a llegar ahí como joven. Y dice él que los asientos estaban vacíos, había 2 o 3 personas para lo mucho. Y dice ahí él que el santuario estaba vacío y el predicador regular que predicaba no estaba por cualquier razón ese domingo. Ni el pastor estaba allí ese domingo. Y Spurgeon describe que el hombre era un hombre muy flaco. Dice que quizás era un zapatero o algo, no era mucho, él se miraba como que no era mucho. Y cuando llegó a predicar al púlpito, él siempre pensaba que los predicadores debían de ser gente instruida, ser gente que entendía. Y Charles Spurgeon dice esto, él lo dijo, no yo, pero este hombre verdaderamente era un estúpido. En inglés, he was a stupid man, era un hombre estúpido. Pero tenía gratitud, dice, que se quedó en el pasaje el que él traía. Y la razón que se quedó en el pasaje y no más de allá es que no tenía mucho que decir. Dijo, pues no sabe cómo, nomás el pasaje, dice, pero se quedó en el pasaje este hombre. Y dice que este hombre, que ni sabía y ni se acuerda su nombre, ni se acuerda exactamente la iglesia, que él pensaba que él era un estúpido, ineducado. Este pastor, predicador, dice Charles Spurgeon, me miró a mí y me dijo, ser salvo a todos en toda la tierra. Mira hacia mí y ser salvo a toda la tierra. Isaías 45, 22. Mira a mí. Ese era el texto que tenía este hombre. Dice Charles Spurgeon que el hombre ni sabía ni pronunciar las palabras correctamente, pero dice que a él no le importó. Porque este predicador, dice Charles Spurgeon, que volteó sus ojos y los fijó en Charles Spurgeon, como si lo conocía y podía haber entrado a su corazón, y le dijo, joven, te miras muy miserable. Y Charles Spurgeon dijo, estaba miserable, era correcto, pero nunca me habían llamado así de un púlpito. Dice, era un golpe bueno que pegó en el mero corazón. Y continúa Charles Spurgeon y dice que el predicador le dijo, y siempre vas a ser miserable en vida y en muerte si no obedeces este texto este día. Siempre vas a ser un miserable en vida, vas a estar miserable en vida y vas a estar miserable en muerte si no obedeces este texto esta mañana. Pero si lo obedeces ahora en este momento serás salvo. Y levantó sus manos este pastor y le dijo a él, mira a Cristo, mira a Cristo, y no tienes nada más que vivir para Cristo. Y Charles Spurgeon dice que por primera vez vio la manera de la salvación. Llegó ahí como con 50 cosas que hacer y 50 cosas que pensar ahí, lo que él estaba viendo. Pero cuando oyó la palabra, mirar a él, mirar a Dios, mirar a él, mirar a Cristo. Isaías estaba profetizando a Cristo, al Mesías. Mirar a él. Y todo la tierra, todos aquellos serán que salvos. Y dice que las nubes comenzaron a moverse, la oscuridad comenzó a salirse. En ese momento vio la luz y vio al Hijo del Hombre.
Y dice, en ese momento yo podía haber cantado con los mejores la preciosa sangre de Cristo y la simple fe que pone en mis ojos a Él. Aquí está un hombre que no podía predicar, un hombre que no podía predicar. Está un hombre que no estaba entrenado, muy apenas podía pronunciar las palabras, pero tenía el simple mensaje y la urgencia y la pasión de apuntar a la gente a Cristo y a la cruz y al Espíritu de Dios. Tomó el poder y cambió el corazón de Charles Spurgeon para siempre. No era porque era buen predicador, no era por nada más, pero era la demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios con esplendor, hermanos. El Evangelio que le cayó a Charles Spurgeon en su corazón, y el Espíritu Santo hizo ese cambio, esa conversión. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Has sido impactado por el Espíritu Santo de Dios con poder? No tiene que pasar en la misma manera dramática que le pasó a Charles Spurgeon. En veces pasa despacio, en veces no, muy poco, te das cuenta muy poco. Pero la pregunta es que si te ha pasado a ti o no te ha pasado. ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? Verdaderamente. Esa es la pregunta más urgente que podemos nosotros preguntarle a nosotros mismos y a otros. ¿Fue el Espíritu Santo y el poder de Dios? Todos tenemos pasión, hermanos. La pregunta más grande que yo, creciendo en una iglesia desde pequeño, porque yo tenía facilidad de palabras, pero no quiere decir que porque tienes facilidad de palabras, eres carismático, no quiere decir que debes ser predicador. La gente piensa que porque tienes facilidad de palabras, eres carismático, eres esto, eres lo otro, debes de ser pastor. No es cierto. Yo no soy pastor por esas cosas, soy pastor porque tengo una pasión para el Evangelio de Cristo Jesús. Porque tengo una pasión por las almas perdidas. Porque tengo una pasión para Él. Y no tiene nada de malo, hermano, si soy un líder o soy un pilar en una iglesia. No tiene nada de malo, hermanos. Pero el llamado mío es predicar a Cristo y a Él crucificado. Y muchas veces, hermanos, en las iglesias veía yo que la gente, no, es que si viene a Cristo y hasta tenían muchos años en el Señor, pero es que no sé cómo hablarle al vecino y no sé cómo decirles y no sé el evangelio, no sé. Y pues a mí se me hacía fácil porque tenía facilidad de palabras. Pero pues a lo mejor estaba bien perdidote y todavía podía darle. Pero la realidad con los años, lo que ha visto, hermanos, ha absorbido a la gente más tímida del mundo. Y los oigo en el H-E-B o los oigo con alguien más, no hablan mucho, son bien tímidos, no, que no tengo palabra, no tengo educación, pero les das algo que tienen pasión. No, yo sé de velas, o yo sé de mecánica, o yo sé de cocina, o yo sé de que, o sea, lo que sea que le pesque, ahí te dicen, no, pues no pueden ni hablar, pero sí les puedes decir a la gente, ¿tienes cólicos? Mira, te voy a dar esto, y se meten y comienzan a darles todo lo que da. Y no son doctores, no son estudiados en todas esas cosas. Pero ¿por qué la persona? No, hombre, mira, fíjate la experiencia que tuve allá, y que fui acá, y que fui allá, y fue a este restaurante, y fue, no, hombre, está bien padre. O vas a un lugar de vacaciones y vienes para atrás, no, hombre, estuvo así, asá, y comienzas a dar, y nunca hablas nada de pasión, nada, pero para eso, qué bonito apuntas a esas cosas. Me pregunto otra vez, ¿has sido realmente impactado por el poder del Espíritu Santo? ¿Has sido impactado por Cristo y Él crucificado? Porque si lo has sido, entonces las únicas palabras que tienes que ver es ver hacia Él. Mira lo que hizo conmigo, un hombre perdido. Dios me salvó.
Y en la cruz está el perdón de los pecados. En la cruz está la reconciliación y la paz verdadera. Mira hacia Él y serás salvo. ¿Qué más, hermanos? Por eso pregunto yo ahora, en este tiempo, en esta generación, que nadie puede dar el evangelio. Nadie, le preguntas a cualquier persona que han tenido 34 años en la iglesia y les preguntas qué, y no te pueden decir, no, es que yo mejor oro, ¿cómo vas a orar, compadre? No sabes el evangelio. Estamos diciendo anunciarlo a todos, pero has sido tocado, has sido nacido de nuevo, has experimentado el Espíritu Santo. Dice versículo 5, hermanos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde viene tu salvación? ¿Del hombre? ¿Sigues al hombre? ¿Sigues a quién? ¿O sigues a Dios? No sabiduría del hombre. Pablo no quería impresionar a la gente. Pablo no estaba buscando los likes y los seguidores. Él no estaba interesado en extender su influencia. Él no estaba agarrando seguidores. Él no estaba interesado en que la gente estuviera agarrado de cada palabra que salía de su boca. Él quería su fe, no en él, sino en Dios. Ponemos a ver cuánta gente hay, cuántos me siguen, cuánto hay. Ahora es todo lo que hay ahora, esa es la competencia. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos gente me escuchó? ¿Cuántos no me escucharon? Esto te animas, estás predicando a Cristo ayer crucificado. No te preocupes. Queremos atención para nosotros. Y Pablo no estaba interesado en nada de eso. Hermanos, aquel hombre en esa iglesia, flaco, zapatero, considerado un estúpido, no traía nada, no sabía ni pronunciar las cosas, y Dios usó ese instrumento y salió de su labio y apuntó a Cristo. Mira a Él. Y Dios hizo un trabajo en el corazón de Charles Spurgeon que llegó a revolucionar el evangelio en este país y en Inglaterra. Llegó el ministerio de él alrededor del mundo. Sermones de él fueron llevados a 36 países alrededor para cuando él estaba. Los imprimían y los llevaban en todos lugares, y en los Estados Unidos, en América después, fue un avivamiento. Y salió. Queremos hacer los Charles Spurgeons, queremos hacer los John MacArthurs, queremos hacer toda esta gente que trae los likes, queremos que la gente nos vea y nos alabe a nosotros. Todos queremos hacer esos, pero nadie quiere hacer ese pastor, predicador ahí, estúpido ahí, predicando lo mismo, apuntando a Cristo. Créeme lo que ese hombre va a tener más tesoros que ni Charles Spurgeon. Así es el impacto y lo que usa Dios. Los primeros serán al último, y los últimos serán primeros, hermanos. Hermanos, que nuestra fe descanse no en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios, en el poder del Dios todopoderoso que creó todos los cielos y las tierras, el sostenedor del universo. Y por eso Pablo dice, no quiero que me sigan a mí, sino sigue y descansa en Dios, en el poder de Dios, en el trabajo de Cristo y en el poder del Espíritu Santo que cambia a gente, hermanos. No mires a tu pastor a lo que solamente Cristo te puede dar. No busques en tu pastor lo que solo Cristo te puede dar. Nuestra confianza descansa en Dios el Padre, que nos ha dado a su Hijo en la cruz para que podamos vivir. Y esa Trinidad, ese compañerismo de la Trinidad, es a que Él nos llama, ese evangelio. Y ese es donde Pablo apunta, a Cristo y a Él
crucificado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la guianza que nos das. Señor, yo sé, Señor, que muchas veces se nos olvida, Señor, pero tenemos que agarrarnos, Señor, de ti y podemos ser distraídos. Pero es por eso que venimos aquí esta mañana para escuchar tu palabra, por eso es de que abrimos la Biblia durante la semana, por eso es que buscamos esos tiempos con Dios, esos estudios. Dependemos, Señor, de ti para que nos puedas poner donde debemos estar, Señor, porque en veces estamos sentados y no estamos donde queremos que debemos estar. Pero, Señor, esta mañana, Señor, te pido que puedas llevar este mensaje, Señor, y que el Espíritu tuyo, Señor, mueva y convicta corazones. Que nos ayude, Señor, a verte más y más como tú lo has deseado en tu palabra. Que podamos tener toda confianza en ti, Señor. No la sabiduría del hombre, pero en ti, Señor. Por favor, Señor, te pido por esta iglesia, te pido, Señor, que alrededor del mundo y en esta nación puedas tú traer avivamiento, y sabemos que la única forma es de que podamos nosotros dar tu palabra fielmente y tú darás el crecimiento, Señor. Lo pedimos para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.